Estamos grabando. Esta es la clase de geometría. Esta clase la estoy dando como preparación para la evaluación de Gracia. Y el día de hoy voy a hacer algunos ejercicios tipo examen que básicamente permitirán una preparación para el mismo. Permitirán que tengamos alguna claridad con respecto a cómo van a ser los ejercicios. Por otro lado, vamos a repetir el ejemplo 3 de la primera clase que di, porque, bueno, realmente no lo expliqué, simplemente lo pasé rápido. Estuve revisando un poco el material de lo que hay que ver y bueno, no hay mucho que darle la vuelta, entonces voy a tratarlo como un tema puntual y a través del mismo ejemplo, pues creo que podemos entenderlo. Luego haremos algunos ejercicios tipo y ya. Esa será la clase de ahora. Más o menos tardaremos unos 40, 50 minutos, tal vez hasta una hora. Bueno, el problema decía, el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo se llama. Entonces, la vez pasada habíamos dicho, de hecho, cuál era la respuesta correcta, pero vamos a hacer un repaso de todo esto, viendo qué es un incentro, qué es un circuncentro, para comprenderlo, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué hablamos aquí? Mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Fíjense, mientras voy hablando, fíjense también en el dibujo, ¿no? El dibujo me dice mucho. Dice, es el conjunto de puntos del plano, voy a poner el puntero porque me gusta ir apuntando, del plano, que equidistan de los puntos extremos de un segmento. Bueno, no es mucho, eso es mucho, bla, bla, bla. Si yo tomo entre A y C, por ejemplo, la mitad, ¿sí? Y trazo una recta que es perpendicular a este lado, entonces esta es una mediatriz del segmento AC. ¿Tengo la mediatriz del segmento AB? Sí. Tengo la mediatriz igual, tomando el punto medio de este segmento y trazando una perpendicular. Entonces, la idea aquí es tomar el punto medio y trazar una que es perpendicular. Fíjense que en la gráfica se observa precisamente este cuadradito que se ve aquí significa 90 grados. Eso significa que es perpendicular. El punto donde se encuentran las tres rectas de este triángulo, las tres rectas mediatrices de este triángulo, ya es el que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué me dice la teoría? Me dice, como consecuencia, la mediatriz biseca perpendicularmente al segmento. Ah, ya, perpendicularmente. En un triángulo, las tres mediatrices de sus lados concurren en un punto que equidista de los vértices del triángulo. Dice que equidista quiere decir que hay la misma distancia entre cada vértice y este punto. Eso es lo que me dice allí. El punto en el que se cortan las mediatrices del triángulo se conoce como circuncentro. Precisamente eso es lo que me están preguntando acá. El punto de intersección de las tres mediatrices. ¿Ya? Se llama circuncentro. O sea, dice el centro de la circunferencia circunscrita. Fíjense que aquí en el gráfico he puesto una circunferencia que contiene al triángulo. ¿Sí? El triángulo toca con sus puntos vértices a la circunferencia. Apenas eso. La idea aquí no es darle mucha vuelta, simplemente, bueno, para que sepan estas características. Sí, y fíjense lo que dice, al radio de la circunferencia circunscrita se le suele llamar circunradio. Son nombres, ¿no? Y es la distancia desde el circuncentro, o sea, para que tengan claridad en eso nada más. Aquí lo que me interesaba en este ejercicio es que conozcan lo que es una mediatriz y lo que es un circuncentro. ¿Estamos? Seguimos. Ahora, como tengo otras rectas que mostrar, quisiera hacerlo para continuar. No quiero quedarme solamente con la mediatriz, sino hablar, por ejemplo, de la mediana. La mediana, dice, es el segmento de recta que se traza desde un vértice de un triángulo
al punto medio de su lado opuesto. ¿Qué significa esto? Voy a tomar el vértice A, y voy a trasladarme hacia el otro lado. El otro lado está en el segmento BC, y en este segmento voy a tomar el punto medio del segmento. Entonces, trazo una recta que va desde A hacia el punto medio del lado opuesto al vértice. Lo mismo hago aquí. Tomo el vértice B y me desplazo hacia la mitad, justamente, del lado opuesto. Ya. Entonces, las tres medianas, esta es la mediana, dice, las tres medianas de un triángulo concurren en un punto, claro, aquí. El punto donde se cortan las medianas de un triángulo se conoce como baricentro, centroide también le llaman, o centro de gravedad. Y tiene como propiedad física muy importante, dice, si colocamos un eje a través de él y dejamos libre el triángulo, este no se mueve, bueno, este es un tema físico, este no se mueve por acción de la aceleración de la gravedad, es por ello que el baricentro se llama centro de gravedad del triángulo. Sí, es un tema físico, no quiero entrar en esos detalles, hagamos de cuenta que lo que dije lo dije hasta centro de gravedad, nada más, ¿sí? Otra de las rectas que hay es las alturas, ¿sí? Las alturas del triángulo. Bueno, todos conocen cuál es la altura, pero el triángulo puede tener, dependiendo de qué lado lo vea, puede tener tres alturas, ¿no? Entonces se llama altura de un triángulo al segmento dice, de perpendicular trazada por un vértice del triángulo y comprendido entre ese vértice y su lado opuesto, ¿ya? Se parece mucho a una que vimos hace un momento. ¿Se parece mucho a cuál? A esta. Pero ¿cuál es la diferencia con esa? Que en este caso, yo estoy partiendo estoy partiendo desde el vértice del triángulo y me lanzo hacia el lado opuesto, ¿sí? Hace un rato lo que hacía era trazar líneas que eran perpendiculares, ¿verdad? Al segmento y tomaba justo la mitad. Acá no. Acá tomo desde el vértice y busco el lado opuesto de manera perpendicular. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, claro, dependiendo de la forma del triángulo, pues esto queda más o menos del segmento, ¿no? O sea, no necesariamente en la mitad, queda más arriba, más abajo, ¿sí? Entonces dice, las alturas de un triángulo concurren en un punto denominado ortocentro del triángulo. El ortocentro de un triángulo acutángulo, dice, es el punto interior del triángulo. Sí, es un punto interior del triángulo. Fíjense aquí, tenemos un triángulo con cualquier forma. Lo que hago es trazar desde el vértice hacia el segmento opuesto y esto es perpendicular, ¿sí? Desde el vértice hacia el segmento opuesto y esto es perpendicular, ¿sí? Entonces, donde se unen los tres puntos es justo aquí, las tres rectas forman un punto, este punto está aquí, ese punto se llama ortocentro, ¿sí? Eso significa que es el centro de las líneas rectas tomadas desde el vértice. Entonces, y por último está la bisectriz la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Fíjense, cuando hablo de bisectriz, bueno, más allá de todo lo que dice aquí, quería ver en el dibujito. Yo estoy cogiendo un ángulo, que es este ángulo de aquí, y lo divido en dos partes iguales, ¿sí? Si este ángulo fuera, me invento, 60 grados, aquí hay 30 de cada lado. Entonces, la bisectriz no es más que eso. Dice, lo divide en dos ángulos de igual amplitud. Todo ángulo tiene dos bisectrices, una interna y otra externa. Las bisectrices internas y externas de un ángulo son perpendiculares entre sí. Sin embargo, bueno, a mí no me interesa ahorita hablar mucho de las externas, sino, fíjense, esto es lo que estoy haciendo.
tomando precisamente el ángulo que está aquí, esta abertura, y la divido en dos. Lo mismo puedo hacer acá y la divido en dos. Lo mismo puedo hacer acá y la divido en dos. Entonces, si voy tomando todas las bisectrices internas como tal, dice, las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo concurren en un punto que equidista de los lados del triángulo, llamado incentro del triángulo, o centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, y siempre es interior al triángulo, ¿sí? Siempre va a estar dentro del triángulo. ¿Qué es la circunferencia inscrita? Aquí adentro suponemos, por ejemplo, voy a poner el otro puntero. Si aquí adentro hubiera un círculo, ¿sí? Una circunferencia, esto es que está inscrita, ¿ya? Entonces, el momento que hacemos este trazo de las líneas, dividiendo por la mitad, ¿sí? Entonces, justamente donde se van a encontrar, digamos que es aquí, es el incentro. Y siempre está como, digamos, fíjense, lo que me dice. Lo que me dice es que centro de la circunferencia inscrita, sí, es el centro de esta circunferencia también, ¿ya? Entonces, dice, la equidistancia se llama en radio o radio de circunferencia inscrita. Bueno, el radio de la circunferencia es la distancia de aquí, en fin, pero bueno. Lo que me interesa a mí en este caso es que ustedes comprendan el concepto. Ahora, ¿qué pasaría si tomáramos los ángulos externos? Dice, la bisectriz interna y las bisectrices de otros ángulos externos del triángulo concurren en otros tres puntos que también equidistan de los lados. ¿Sí? Bueno, habría que hacer el dibujo más hacia afuera y prolongarlos. Dice, estos puntos se llaman excentros o excentros. ¿Sí? Son esos puntos que están acá afuera. Si yo tuviera que tomar, por ejemplo, tomemos esta línea y la extendemos, esta línea y la extendemos. Entonces, ¿verdad? La idea aquí es que también tengo acá otro ángulo, ¿sí? Y la mediatriz también va a dividir acá, ¿sí? Entonces, también se va a formar otro punto, precisamente con este y con los otros. Entonces, acá va a haber un punto afuera siempre. Esos puntos son excentros, ¿sí? Y hay tres, de hecho, uno por cada lado, ¿sí? La idea aquí no es tan fácil porque tengo que prolongar todo esto y bueno, se me va a hacer un dibujo enorme, pero básicamente, según lo que me habían preguntado en el ejercicio, dice, el punto de intersección de las tres mediatrices de un triángulo se llama circuncentro. ¿Qué era el incentro? El incentro era el que vimos recientemente, ¿no? Es, aquí dice, ya me perdí. Las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo concurren en un punto que equidista de los lados del triángulo, llamado incentro del triángulo. ¿Sí? Entonces, ese es el incentro. ¿Qué es el baricentro? Tenía que ver precisamente con el centro de gravedad. Estábamos aquí, aquí, justamente las medianas, ¿no? Entonces, el baricentro se forma por la unión de las tres medianas, ¿sí? Centro de gravedad. Y el excentro, pues también es el que está acá, que queda del lado de afuera. Esos son, digamos, los puntos que se forman, ¿sí? Eso es importante. Bueno, no, si es que aparece algún ejercicio de estos en su examen, pues será relativamente o prácticamente lo mismo, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Porque lo que me preguntan es por ciertas características de los triángulos y ¿es eso o es eso? Y no hay más. Dice, si se tiene dos rectas paralelas, L1 y L2, y se traza una recta L3 que atraviesa completamente ambas rectas. Yo ya me voy imaginando las cosas, ¿no? Cuando voy leyendo. Dice, generando un ángulo de 60 grados y otro de 120 entre la recta L1 y la L3. Y por lo tanto, generando también dos ángulos entre las rectas L2 y L3. Dice, ¿cuál será la medida de los ángulos formados por L2 y L3? Bueno, esto es lo que me viene a la cabeza.
Tengo dos rectas que son paralelas. Y aquí dice que se ha formado un ángulo. Se ha formado este ángulo entre L1 y L3. Un ángulo de 60, creo que decía. Sí, 60. Y otro de 120. Y me pregunta cuáles serán las medidas de los ángulos formados por L2 y L3. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Aquí tengo los dos ángulos. Voy a tener, este ángulo es igual a este, porque estas dos son paralelas. Y este ángulo es igual a este, por la misma razón, porque esta y esta son paralelas. Entonces, aquí es importante destacar algunas cosas, fíjense. Cuando hablamos de esta situación, no solamente esas son paralelas, no solamente esos ángulos son iguales, sino que este ángulo de aquí, el que está acá arriba, es el mismo ángulo que tengo aquí abajo. Y este de acá es el mismo que tengo acá. La medida de los ángulos son exactamente las mismas. Por lo tanto, como esta de acá es paralela, pasa lo mismo acá. Esta es igual a esta. Pero también este ángulo es igual al ángulo que se forma acá. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, este ángulo de aquí, este ángulo que está aquí, esta abertura, es igual a esta abertura de acá, para que quede entre L2 y L3. Ya, eso es importante que lo tengan claro, no es nada del otro mundo, pero para entender conceptos de ángulos y rectas es básicamente lo que se debe saber. Bueno, ya tenemos la respuesta. Aquí no hay nada más que una opción posible, que es 60 y 120. Vamos con otro. Dice, la maestra de secundaria de una escuela fiscal de Cundinamarca solicita a sus alumnos hallar el valor X en grados, teniendo en cuenta que el complemento del ángulo X es 4X. ¿Cuál es el valor de X? Bueno, es un ejercicio de complemento. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos que sumados forman 90 grados. Entonces, X y 4X es 90. Por lo tanto, sumando 5X es 90. Y por lo tanto, X es igual a 90 para 5, pasando el 5 a dividir. Y finalmente, X es igual a 90 para 5, que es 18. ¿No? Creo que fue bastante fácil este ejercicio. Es la respuesta B. Pero fíjense, aquí lo importante es entender qué es lo que me están diciendo. Si yo no sé qué es un ángulo complementario, no puedo resolver el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si me decían que X y 4X son suplementarios? Que el suplemento del 4X es, que el suplemento de X es 4X. Bueno, en ese caso cambiaba el problema y lo que hubiera tenido es que X más 4X es igual a 180. ¿Sí? Si X más 4X es 180, qué difícil que es dibujar con esto o escribir con esto. Si X más 4X es 180, entonces lo que estoy diciendo es que 5X es igual a 180. Si 5X es 180, entonces ya tengo la respuesta. ¿Cuánto vale X? 36. Bueno, no es lo que me preguntaron, pero era otro posible ejercicio. Aquí lo importante es tener claro el concepto de complemento y de suplemento. Sigamos. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 lo que me dice es, si se tiene dos rectas paralelas L1 y L2 y se trazan dos rectas L3 y L4 que forman un ángulo de 30 grados, o sea que hay dos rectas L1 y L2 que son paralelas. Ya me las imagino más o menos así. Bueno, o lo que queda, bueno, o lo que queda de ellas, pero la idea es que sean dos rectas paralelas. Fíjense, y aparecen dos rectas L3 y L4 que forman un ángulo de 30 grados, podrían ser así, y aquí se forman 30 grados, etc. Generando un ángulo de X grados. Y atraviesan completamente ambas rectas, generando un ángulo de X grados y otro de 3X
entre la recta L1 y L3. ¿Cuál será la medida de uno de los ángulos formados por L1 y L4? Veamos. Pasemos a lo siguiente y lo hacemos. Lo que me dicen es que tengo dos rectas paralelas, L1 y L2. L1 y L2 son paralelas. Y se traza aquí dos rectas, L3 y L4. Bueno, aquí me las estoy imaginando así, pero pudo haber sido de otra manera. De hecho, es de otra manera porque el dibujo no ayuda tanto como quisiéramos. Entonces, voy a poner la pluma. Este tiene 30 grados, que es lo que se forma entre L3 y L4. Sí, este también tiene 30 grados, ¿no? Son iguales. Me dice que entre entre L1 y L3 se forman dos ángulos, uno que es de X y el otro de 3X grados, ¿ya? Pero recuerden ustedes que este de aquí, ¿cuánto suma? 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que X más 3X es 4X y eso es 180 grados. O sea que, perdón, acá lo tengo. X más 3X, 180 grados. Entonces 4X es 180. Entonces X es 180 sobre 4 y X es 45. ¿Quién es X? X es este. Este es 45. Pero este es igual al de acá adentro, ¿no? Recuerden que hace un rato lo vimos. Entonces, como este es 45 y este también es 45, este que estoy pintando aquí adentro, ¿sí? Y aquí tengo 30. Entonces ya tengo dos. Miren, un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo suma 180 grados. Entonces tengo 45 y 30 ya como parte de esa suma, ¿no? Entonces 180 menos 75 es 105. Entonces este que me queda aquí, ¿cuánto debe valer? Este es el que vale 105. Ya estamos. Pero este es igual a este, por lo tanto este también vale 105. ¿Y cuánto vale el de acá entonces? 180 menos 105 vale 75. Esa es la idea de este ejercicio, un poquito de saber interpretar. Entonces el ángulo opuesto Y, fíjense, este de aquí vale 45, me dice. Tal cual lo había dicho. Este vale 45. Entonces dice, un triángulo, dice sus ángulos internos, tienen 45 más 30 más un z, que es igual a 180. Ese z vale 105, como lo hemos visto, que es este de aquí. A esto de aquí le estoy llamando z. A esto de acá le estoy llamando y. ¿Sí? Este de aquí vale 105. Entonces ya tengo la respuesta, porque los ángulos de acá son, con base en este es igual a este. Entonces este vale 105 y este vale 75. Y una de las opciones precisamente era 75. ¿Estamos? Esa es la intención de este ejercicio. Es un poquito de jugar con rectas, con paralelas, con perpendiculares, con trazos y con ángulos. Vamos. Ejercicio número 4. Dice, bueno, esto es un poquito de teoría. Dice, los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar que dos triángulos son congruentes. Selecciona el criterio que no permite identificar si dos triángulos son no congruentes. Ojo, aquí la palabra no es muy importante porque me distrae. No estoy diciendo congruentes, sino no congruentes. Entonces, la primera me dice, dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. ¿Qué significa que son congruentes primero que nada? Significa que son iguales en realidad. Pero dos triángulos son iguales considerando algunos aspectos de él, ¿no? Entonces yo puedo tomar en cuenta sus lados y sus ángulos. En este caso lo que me dicen es que si sus tres lados son iguales, es congruente. Entonces veamos, hay algunos conceptos de esto. Después vemos la respuesta correcta al final. Entonces me dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo entre ellos iguales. Entonces, si se cumpliera que tengo dos lados, digamos estos dos lados, no importa cuáles dos, pero dos lados, y el ángulo que se forma entre ellos son iguales, entonces son congruentes. ¿Sí estamos? No es necesario el acá, ¿por qué? Porque en el momento que yo ya tengo esta abertura y tengo esta magnitud de ángulo, de lados, perdón, ¿sí estamos? Si este lado de aquí es igual a este lado de acá,
Y si este lado de aquí es igual a este lado de acá, ¿sí? Y entonces yo tengo esta abertura y es exactamente la misma, no hay otra manera de hacer que esto se cierre. Por lo tanto, ya sé que son iguales. Estamos. Esa es la idea de esto. Es los conceptos, digamos, los criterios mínimos para tratar de decir que son congruentes y que son iguales. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común entre ellos iguales. Entonces, por ejemplo, acá, a diferencia de acá, que eran dos lados y su ángulo que estaba allí eran iguales, ahora yo digo, bueno, este de aquí tiene ese lado que está aquí es igual a este lado que está acá. Pero aquí yo ya sé que la inclinación de esta recta y la de esta recta van a ser las mismas. Es decir, el ángulo que tienen son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta recta puede dispararse y esta también, pero se van a encontrar aquí. Entonces se va a formar necesariamente el triángulo como tal. Y eso va a hacer que sean exactamente iguales. O congruentes, como le llamamos. Siguiente. Dice, dos triángulos son iguales, son congruentes, si tienen respectivamente, dice, iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Ah, el mayor de ellos. En este caso tengo dos lados que están aquí, que ya estoy diciendo son iguales a estos de acá, ¿no? Entonces, este es igual a este y este es igual a este. Pero el mayor de ellos, el más grande, yo conozco la abertura de este ángulo. Entonces, al conocer esta de aquí, que son iguales también, entonces no hay otra manera de cerrarlo, porque ya me están diciendo que conozco este ángulo. Y este ángulo precisamente hace que la recta que los una va a ser igual siempre. O sea, no hay otra manera de hacerlo. ¿Estamos? Bueno. Finalmente me dicen una más, que es esta. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados iguales. Si sus tres lados son iguales, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el momento que tengo estas magnitudes ya conocidas, eh, necesariamente sus ángulos también van a mantenerse. O sea, no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de unir los puntos y sin extender sus lados ni cambiarlos, ¿ya? Eso es lo que tratamos de decir. Entonces, pero resulta que entre las opciones había una que no está aquí. Y si estos son los criterios, entonces esta de aquí que dice dos triángulos son congruentes y tienen respectivamente tres ángulos iguales, esta es falsa. Por lo tanto, esta me aplica para la no congruencia. ¿Sí? Entonces, esta es la que no permite identificar si son congruentes o no. ¿Sí? Entonces, esto me hace que no sean congruentes. Dos triángulos son congruentes si sus tres ángulos son iguales. Claro, porque puedo tener un triángulo que es de este portecito y tiene esos ángulos, y tengo este de acá que es más grande y tiene los mismos tres ángulos, digamos. Entonces, al tener los mismos tres ángulos, no me garantiza que son iguales. Por lo tanto, no me garantiza congruencia. Sigamos. Bueno, este es un ejercicio de rectas. ¿Qué me dicen estas rectas? Me dice, el profesor de matemática del colegio, Leopoldo Lucero, sí, me dice, pide a sus estudiantes que comprueben si las rectas y igual 3x menos 2 y s dice x más 3y más 5 igual 0 son perpendiculares. No es muy difícil hacer esto. ¿Qué tengo que saber aquí de conceptos? Bueno, tengo que jugar un poco con la pendiente. Siempre que me hablen de paralelas o de perpendiculares, juego con la pendiente. Si las pendientes son iguales, entonces son paralelas. Si las pendientes son inversas y con el signo cambiado, entonces son perpendiculares. Entonces, partíamos de estas dos rectas. Entonces, como les decía, si R y S son paralelas, entonces sus pendientes son iguales. Y si R y S son perpendiculares, sus pendientes son inversas y con signo cambiado. Entonces,
Bueno, aquí calculo la pendiente de ambas, ¿sí? Y resulta que puedo observarlo al vuelo de pájaro. Son inversas, ¿sí? Si yo las multiplico, entre ellas siempre me va a dar -1.